Vamos ahora a ver el punto 3, donde ya vamos a ver la óptica geométrica, ¿no? Los fenómenos de que la luz, cuando aprovechamos la luz, ¿no? Cuando la luz se refracta o cuando la luz se refleja. Entonces habría que ver también los materiales que son la frontera, ¿no? Que se utilizan en combinación, ¿qué cosa es? Aire, vidrio, plástico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo estudiamos la óptica geométrica. Entonces, miren, en la óptica geométrica hay dos fenómenos físicos que nos interesa saber cuál es el fenómeno físico que ayuda, por ejemplo, a propagar la luz en la fibra, la refracción o la reflexión. Entonces, en este gráfico podemos ver, miren, está bien explicativo aquí, que existen dos medios, ¿cierto? ¿No? Acá hay dos medios. Este medio es el medio menos denso y este es el medio más denso. Entonces, hay una frontera que está aquí pintado de azul, ¿no? Que justamente separa estos dos medios. ¿De acuerdo? Entonces, este es el medio menos denso y este es el más denso. Entonces, a esa frontera, entonces le trazamos una normal. ¿De acuerdo? Y al trazarle esa normal, inyectamos luz, ¿no? Un rayo incidente. Entonces, miren, aquí podríamos ver que el rayo se comporta de tres maneras. Si este rayo pasa sin cambiar la dirección, entonces a eso se llama rayo no refractado. ¿De acuerdo? Pero si este rayo, digamos, en la frontera, ¿no? De los dos medios, se refleja, entonces rayo reflejado. Y si cambia de dirección, rayo refractado. ¿De qué depende la condición de rayo reflejado o rayo refractado? A nosotros nos interesa tener un rayo reflejado, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿cuándo sucede eso? Normalmente eso sucede cuando vamos a ver el rayo que se inyecta, el índice de refracción del material desde donde sale el rayo es mayor al índice de refracción, ¿no? En la frontera del material menos denso. Entonces, ahí podríamos decir que el rayo se refleja. Bueno, en este caso, mira, por ejemplo, hay esa coincidencia, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Que este medio es más denso que este medio, por lo tanto, se va a reflejar. Pero si cambiamos los medios, si este hacemos aire y este es agua, por ejemplo, entonces más bien se va a refractar. O sea, si este es menos denso y este es más denso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasará con el rayo? Si acá dice que este es menos denso y este es más denso. Se refracta, ¿cierto? Porque el índice de este medio es N1 y este sería N2. Como N1 es menos denso, o el material acá es menos denso y este es más denso, entonces el rayo se refracta. ¿De acuerdo? Pero si cambiamos los medios, si este lo hacemos más denso y este es menos denso, entonces el rayo se refleja. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Estamos? Entonces hay que fabricar dos materiales en la fibra, en la cual vamos a ver que la fibra tiene un material más denso en el centro, que es el núcleo, y lo que le reviste es un material también muy parecido, pero menos denso. Por eso la onda se propaga internamente. ¿Estamos? Esa es la idea, miren, ¿no? Muy bien, entonces vayamos a la primera, a la ley de refracción, ¿no? Entonces, primero sabemos que el índice de refracción, ¿no? Que se conoce como N, que es un valor adimensional, índice de refracción, no es otra cosa que la división, ¿no? O la relación, ¿no? De dividir la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, miren, este es un parámetro muy importante que vamos a tomar en consideración, el índice de refracción. El índice de refracción, miren, es causante de muchas cosas. Es causante, por ejemplo, de la dispersión modal. Eh, Vamos a ver que también es causante de la dispersión por modo de polarización para redes de alta velocidad que funcionan en gigabit. Por eso, digamos, es un parámetro importante. Cuando el material es más denso, ¿quién es el que se afecta?
por ejemplo, si N1 aquí fuese 1.5 y luego cambia a 1.6, ¿qué ha sucedido para que aumente el índice de refracción acá? Sabemos que esto de aquí es una constante. La única variable es esta, ¿cierto? La velocidad en el medio. Porque esta es una constante. Para que esto de aquí aumente, ¿qué ha tenido que pasar? Esto ha tenido que reducirse, ¿sí o no? O sea, si esto se reduce y la velocidad se reduce, el índice de refracción aumenta, ¿cierto o no? Entonces, por ejemplo, el aire, N sub 0. ¿Cuánto es su valor del índice de refracción del aire? 1, por ejemplo. Del agua, vamos a poner agua, ¿no? Water, agua, por ejemplo. ¿Cuánto es su índice de refracción? 1.33. 1.33, por ejemplo, ¿no? 1.33. Si comparamos otros medios, la velocidad de la luz en el medio, ¿dónde es mayor? ¿En N sub 0 o en NW? En N sub 0, ¿cierto? ¿Quién se afecta entonces con el material denso? La velocidad en el medio, ¿cierto? Entonces, a eso, miren, es lo que vamos a llegar más adelante. Muy bien, entonces vayamos, miren, a la primera ley de refracción. Entonces, miren, vamos a echar de mano de la ley de Snell. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Snell? Miren, entonces yo decía esto de aquí, ¿no? Que tengo un rayo aquí incidente, ¿no? Que vamos a llamar rayo incidente, ¿de acuerdo? Entonces aquí puede ocurrir dos cosas, ¿cierto? Cuando ocurre el rayo incidente, que este rayo se refleje, así, ¿no? Entonces este se llama rayo reflejado. Entonces aquí se va a formar un ángulo que se llama teta incidente. ¿Estamos? Y si eso con las condiciones, cuando aquí se tengan los materiales N1 y N2. ¿De acuerdo? Entonces, el rayo reflejado se va a producir cuando N1 sea mayor a N2. Entonces, a eso se le llama reflexión. O sea, se va a producir este rayo reflejado. ¿Cierto? Esta es la frontera entre los dos materiales, ¿no? Un material, en ese caso, este material, para que se produzca esto, este material N1 tendría que ser más denso que este material. Entonces, el rayo se refleja, ¿no? Y el otro caso es cuando si yo inyecto el rayo incidente, este rayo penetra el medio y se cambia de dirección, ¿no? Entonces, a este lo vamos a llamar rayo RF, o sea, rayo refractado. Entonces, ahí va también a formar un ángulo, y a este ángulo de aquí le vamos a llamar teta T. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición, cuando que el rayo se va a refractar, se va a dar solamente cuando N1 sea menor a N2. Entonces, ahí están, miren, las dos leyes, y con eso implementamos la ley de Snell. Entonces, de este gráfico, entonces, ¿qué sacamos? La ley de Snell. Entonces, decimos que N1 por teta 1, por seno de teta incidente, ¿de acuerdo? Eso aquí va a ser igual a N2, ¿no? Por seno de teta T. Ya está, listo. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros debemos utilizar. Tenemos que cumplir, digamos, dos cosas, ¿no? O sea, cuando hallar el rayo incidente con un ángulo crítico en la refracción, para saber de que el rayo queda ahí confinado como refractado. Y en el otro caso, el rayo refractado, ¿en qué momento, por ejemplo, pasa a ser un rayo reflejado? Entonces, ya eso de qué va a depender, de las condiciones, pues. Si N1 es mayor a N2 o si N1 es menor a N2. Entonces, miren, vamos a tener entonces aquí justamente el primer caso, cuando N1 es menor a N2. La luz pasa por un medio a otro que tiene un índice de refracción mayor. O sea, es un material menos denso que N2. Por ejemplo, del aire al agua. El aire, acuérdense, habíamos dicho 1 y el agua era 1.33. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que, digamos,
pueda suceder esto, miren. ¿Qué debe ocurrir? Entonces, debe ocurrir esto, miren, ¿no? Dice, cuando yo tengo un rayo incidente, ¿no? Y cuando en un momento ese rayo incidente se va incrementando, ¿de acuerdo? Se va incrementando, ¿qué va a suceder? Va a llegar en un momento que teta incidente, como pueden ver ahí, con respecto a esta normal, ¿qué va a ocurrir? Se hace 90 grados. 90 grados. ¿De acuerdo? Al hacerse 90 grados, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a formar un ángulo que se llama teta crítico. ¿De acuerdo? Y entonces, si es teta crítico, entonces hablamos de un ángulo límite crítico, ¿no? Entonces, la ley en el que nos dice N1 por seno de teta incidente, como teta incidente, aquí se ha hecho 90 grados, entonces 1, ¿cierto o no? Y aquí me decía que era N2 por seno de teta límite. Por tanto, el N2 aquí pasa acá a dividir. Y como el seno de teta incidente se hizo 90 grados, entonces es 1. Entonces, podemos decir que el seno de teta límite es N1 sobre N2. Y si quisiéramos hallar el ángulo, ese ángulo que ya es un crítico, le aplicaríamos pues el arco coseno. Y aquí tenemos, ¿no? O sea que el ángulo T crítico es el arco seno de N1 sobre N2. Entonces, a este se le conoce como ángulo crítico de refracción. Vayamos a la otra ley, que es la ley de refracción. Miren, la ley de reflexión, disculpen, ¿no? Entonces, miren, en la ley de reflexión hay que cumplir dos cosas. Si la luz que incide sobre un espejo, o sea, el rayo incidente, y el rayo que se refleja, miren, donde dice los ángulos, teta y teta reflejado, se miden respecto a la normal, esta es la normal, entonces son iguales. ¿De acuerdo? O sea, una reflexión de este tipo, ¿no? Que podríamos llamar reflexión total, es cuando teta I es igual a teta R. ¿De acuerdo? Por otro lado, el rayo incidente RI y el rayo reflejado RN y AN pertenecen a un mismo plano llamado plano de incidencia. Efectivamente, ¿no? Tenemos acá el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal. Pertenecen a un mismo plano, ¿no? La frontera entre los dos materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, esas son las dos condiciones de las leyes de reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que indicar ahora? ¿En qué caso vamos a estar? Que este material es más denso que este. Entonces, N1 es mayor a N2. Entonces, este es el caso, ¿no? Cuando N1 es mayor a N2, entonces la luz pasa por un medio a otro, ¿no? Entonces, es el ejemplo de agua al aire, por ejemplo. O sea, de un índice mayor a un índice menor. Del agua al aire, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, según la ley de Snell, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Sabemos que N2 por seno de teta es igual a N1 por seno de I, ¿cierto? Entonces, aquí más bien, ¿qué va a ocurrir cuando lanzamos luz? Si ponemos acá nuestros haces también de luz, entonces vamos a ver de que efectivamente, miren, también van a haber haces de luz, ¿cierto? Vamos a poner varios haces de luz acá, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? ¿A cuáles le podemos llamar? 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 5, ¿no? Y a este le llamaríamos 6, ¿no? El que está aquí. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, aquí se va incrementando el ángulo, ¿no? Que lo llamamos teta, ¿se acuerdan? Teta 1, o que también en este caso, para esta fórmula que estamos utilizando, teta incidente. ¿De acuerdo? Teta incidente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a originar? Igualito, ¿no? O sea, cuando se inyecte, a ver, el 2, el 3, ¿de acuerdo? Hasta ahí, esos haces están refractados. 2, 3. Cuando ya se inyecte el 4, ya va a estar aquí, digamos, aquí, miren, en la perpendicular de la normal. Acuérdense que esta es la normal. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser el 4 ya. ¿De acuerdo? Pero el ángulo aquí ha ido creciendo, ¿cierto? Que se le llama teta 2
o teta t, ¿cierto? Teta t, que es ángulo de refracción. Pero va a llegar un momento que por la condición, en este caso que N1 es mayor a N2, ¿de acuerdo? Donde este es N1 y abajo es N2, un material más denso a un menos denso, entonces va a ocurrir que el ángulo que aquí va aumentando va a llegar en un momento que se hace 90 grados. Miren, justamente cuando inyecto 4 y el ángulo aquí ya está en la dirección, miren, está perpendicular a la normal. ¿Y qué ángulo forma? 90 grados. Cuando ocurre eso y se inyecte un haz mayor al ángulo que forma el haz 4, que en este caso es el rayo 5, entonces, ¿qué va a ocurrir con ese rayo? Ese rayo se refleja. ¿De acuerdo? Entonces, este es el rayo reflejado. ¿Estamos? Entonces, ese es el rayo reflejado. Entonces, se ha formado aquí, digamos aquí, miren, se ha formado, ¿no? Aquí, hasta el rayo 4, ¿no? ¿Qué es lo que se ha formado hasta el rayo 4? Teta, incidente, crítico. Teta, incidente, crítico. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos acá, miren. ¿De acuerdo? O sea, si despejamos aquí, vemos aquí, bueno, esta es la ley de Snell, ¿cierto? Pero lo volvemos a su origen. Entonces vamos a ver que el seno de teta, del seno de teta, ¿cuánto es aquí? 90 grados, ¿cierto? 90. Entonces vamos a tener que esto es N2 sobre N1 y vamos a tener el seno de 90, 1. O sea que el seno de teta incidente se hace crítico. Y eso es lo que tenemos acá, miren. Acá está, ¿ve? O lo que viene a ser lo mismo, despejando el seno de teta y crítico es N2 sobre N1. ¿De acuerdo? Y por tanto, si queremos hallar el ángulo, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo de aquí, por si acaso, es el seno de teta crítico. No cuando se inyecte el A5, sino cuando se inyecte el A4. Y se forma aquí un ángulo de 90, acuérdense, ¿no? Un ángulo de 90. Aquí se ha formado un ángulo de 90, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el teta y crítico? El arco seno de N2 sobre N1. Cuando se inyecta I4 y el haz de luz sigue la dirección de la digamos, la señal perpendicular a la normal, ¿no? ¿Estamos? Entonces, hay que hallar cuánto es ese ángulo de incidencia crítico para que a partir de ese ángulo, cuando se inyecten los siguientes haces de luz, entonces podemos decir, miren, que cuando inyecto este luz ya se refleja. Si inyecto otra vez aquí, que sería un sexto, también se refleja, ¿cierto o no? Entonces ya tengo dos haces reflejados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Este es lo que a nosotros nos conviene para propagar los haces de luz en la fibra. Entonces, esa es la ley de reflexión. Entonces, a nosotros nos interesó entonces la reflexión total, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a suceder? O sea, como dice aquí, ¿no? El ángulo de incidencia límite o crítico se presenta cuando el ángulo de refracción es 90 grados. Miren, acá está, miren. Como hace un momento explicamos el teta I crítico, ¿cierto? Ahí todavía la señal no se ha reflejado, ojo. Pero si nosotros hacemos un ángulo de incidencia mayor a ese teta I crítico, habíamos visto ahí en el diagrama, a partir de este ángulo, entonces ya comienza a hacerse la reflexión. Y cuando ese teta incidente, digamos, aquí miren, se forma un ángulo de 90 grados, miren. Este rayo de aquí todavía no se refleja, ¿cierto? ¿Cuándo se refleja? Cuando el rayo incidente, el ángulo que forma, ¿no? Es mayor al teta I crítico. Entonces, a partir de ahí, recién reflejamos el rayo incidente, ¿de acuerdo? Ya no se refracta, al contrario, se refleja totalmente en el medio original, cuyo índice es N1, y se conoce como teta, como en el ángulo crítico, ángulo mínimo de reflexión total interna. Si tuviésemos una fibra, si esta es la fibra, por ejemplo, ¿no? Esta es la fibra, ¿no? Este es el eje de la fibra, ¿no? Entonces nosotros inyectamos, acuérdense que, ¿no? Esta es la fibra. Entonces, nosotros inyectamos un haz de luz así, entonces lo que va a ocurrir es que se va a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque este es N1, ¿no? Y este aquí es N2.
y aquí también es N2, ¿no? O sea, es como dos cilindros, ¿no? Un cilindro que es el núcleo y el otro cilindro que es el revestimiento. Entonces, el cilindro de en medio es el núcleo y el cilindro que lo rodea es el revestimiento. Como aquí se da que N1 es mayor a N2, entonces vamos a tener que la señal de aquí llega aquí y va a comenzar a rebotar. O sea, a eso se le llama reflexión total. Pero si por aquí hay un daño, por ejemplo, hay un daño aquí, o aquí hay un daño, una deformación, entonces la luz podría tener problemas, ¿no? Más bien, en lugar de reflejarse totalmente, llega un haz de luz acá, entonces parte se quiebra y parte se refleja. Entonces, ya ahí es una fibra averiada. ¿Estamos? Ese es cuando, digamos, están deformados los núcleos, los revestimientos, incluso las cubiertas.